Ahora quisiera que Gilberto nos compartiera. No, no, es una alegría. ¿Me están escuchando? No estoy yo, no sé manejar mucho esto, así que, bueno, Escuchamos muy bien. gracias. Bueno, enorme alegría de ver a, por supuesto, Iván, Carlos Alberto, Washington, Teresina, de aquellos años, ¿no? Y también oportunidad de Ana María, que fue una ladera de siempre desde Montevideo. Y también recordar a Paco Merino, que ya ha fallecido, Andrés lo mencionó, Washington, Virginia, y se me escapa Humberto Migliorisi. Fueron compañeros nuestros de esta época y de este equipo, de este equipo. Yo creo que el periodo 70-74 es un periodo único en la historia de América Latina. Y no creo que haya habido otro periodo igual. En significación, trascendencia, conflicto, niveles de conflicto, confluencia de teorías, choque de teorías, descubrimientos, teología de la liberación, por ejemplo. Personajes, creo que va a ser muy difícil que la Iglesia latinoamericana tenga otra generación de obispos de los que hicieron Medellín y nos apoyaron a nosotros, dieron el trasfondo eclesial para que nosotros existiéramos, o para cobijarnos, porque Iván ha dicho cómo él evolucionó de un lasallano clásico a un lasallano transgresor y rebelde, y seguramente una historia que se parece a muchos de nosotros, pero la Iglesia nos cobijó, efectivamente. Esos obispos nos cobijaron. Un Bogarín, jefe del departamento de laicos, es impagable, y yo diría, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero es difícil encontrar a una persona como él en el presente, y no sé si en el futuro. Y también a una generación de lo que llamamos al secretariado curas, ¿no? Y Paul Ravesíes, Jorge Techera, Gustavo Gutiérrez, Luis Fernando Crespo, Eugenio Saldarriaga, y Pablo Fontaine, y un poco más después ahí Luis María Goicoechea. Había un belga que era asesor en El Salvador, cuyo nombre se me escapa ahora, un sacerdote. ¿Y cómo? Esteban Aliet. Esteban Aliet, teólogo además. Y ese grupo de asesores, como lo comprobamos en el secretariado, sin asesor no hay movimiento. Y dieron solidez y arraigo a los movimientos. Y Washington ha mencionado a Buenaventura Pellegrín, un tipo sólido. En esa época nosotros enterrábamos al imperialismo yanqui porque Japón se lo iba a tragar, y Pellegrín nos miraba con su ironía catalana y decía, como si, bueno, ya, digan, sigan, porque yo no voy a discutir más con ustedes. Para nosotros Japón derribaba el imperio en 5 años más. Y hasta mencionado a Gustavo Gutiérrez, yo lo rescato como asesor y cura. Luis de Sena, tipo brillante por los 4 costados, ¿no? Era genial ver dialogar a Gustavo Gutiérrez y a Luis de Sena. Y porque uno iba por el lado de las preguntas y don Gustavo iba en busca de las certezas. De las respuestas más que de las certezas. Y ambos habían sido formados en el psicoanálisis, pero Sena lo llevaba más en el día a día. Y uno era un hombre claramente identificado con la Iglesia, siempre Gustavo. Sena estaba en la frontera, no era un apasionado defensor de la Iglesia, ni nada por el estilo. Eso lo ponía a Pellegrini con los pelos de punta, porque él sí era un, digamos, partidario y convencido de la Iglesia. Me acuerdo todavía, recordarán ustedes, las discusiones sobre Pío XII
y los nazis, y Pellegrini se encrespaba cuando sacábamos ese tema. O sea, una generación brillante de curas, Gilberto Jiménez, Esteban Aliet, algunas importaciones por Blancar, pero detrás de ellos, cerquita, Paul de Besies, Pablo Fontaine, Luis María, y teólogos, Felipe Segarra en Perú. O sea que era una generación joven, muy integral, muy vertical de iglesia a movimientos, y muy sólida para tolerar el choque que hubo del 65 en adelante. Porque nosotros vivimos como generación la liberación del marxismo de los partidos comunistas. Hasta el 65, 66, quizás 65, era sinónimo comunista de marxismo. La palabra marxismo casi no existía, creo yo, o no la practicábamos. La gente en la universidad eran los comunistas y los cristianos. Creo que la Revolución Cubana, bueno, Fidel Castro en esa época, la Revolución Cubana creo que queda enorme, y Fidel Castro y abrió la posibilidad de una revolución, primero de no comunistas, y dos, abrió la posibilidad de pensar el marxismo fuera del Partido Comunista. Y además la difusión de la obra de Marx. Entonces el marxismo pasó a ser una teoría y un concepto al alcance de todos. Y nos lanzamos sobre el marxismo. Y en el camino quedaron muchos, pero éramos católicos convencidos. Esto del odio de clases nos hacía ruido, esto del ateísmo nos hacía ruido, pero el marxismo nos convencía. Ya en el 67 yo en Arequipa, nuestro frente de estudiantes cambió el nombre de reformista a revolucionario. Y nos adscribíamos al marxismo. Y don Gustavo se había puesto él mismo una trampa cuando a través de la teología de la división de planos estableció que no podía haber militancia católica cristiana. Y nos quedamos sin nada, él tampoco. O sea que él, como Cortés, quemó sus propias naves y tuvo que repensar, y este es el nacimiento de la teología de la liberación, repensar una teología que atrajera a los jóvenes que se iban a lanzar a un compromiso no cristiano. Y él cumplió. Es obvio que él cumplió rodeado de un pensamiento en aquel entonces europeo y latinoamericano. Yo estoy mencionando algunos nombres y debe haber otros que me olvido. Y en Argentina, en Brasil sobre todo, donde él fue a dialogar con los vestigios del movimiento de la JEC brasilera. Y entonces, él mismo se puso, quemó sus naves y empezó a crear una teología o una reflexión cristiana que atrajera a los jóvenes, que los fijara a la iglesia y los sostuviera en un compromiso con esto desconocido que era el marxismo y con un sistema social que imaginábamos muy distinto y radicalmente distinto, y que iba a exigir una lucha denodada. Yo quiero decir también, yo particularmente rendiría homenaje interno, he mencionado a los de afuera, a Iván Jaramillo y a Carlos Alberto. Ellos creo yo que fueron los que diseñaron la primera reunión de equipo como tal, a la que yo llegué en el verano del 71, que fue una verdadera revolución también para el movimiento. Es la primera vez que yo venía con una experiencia, creo que muy rica, de Perú, y con mucha lectura y mucha reflexión y mucha práctica, ya en ese entonces, pero, y además ahí sí me sentí incorporado, casi como si estuviese con un grupo que yo conocía hacía muchos años pensando, pero a su vez motivado por la agilidad mental, la creatividad y la capacidad para crear categorías, recuerdo mucho de Iván en este campo, y entender la dinámica del movimiento.
O sea que también adentro había una riqueza en el secretariado que para mí fue realmente deslumbrante. O sea, también me abrió la cabeza, afuera y adentro. Y ahí recuerdo, quizá con optimismo, que nosotros establecimos 5 líneas de liberación en América Latina para prevenir que el movimiento se adscribiera solo una. Era, si mal no recuerdo, la Nueva Izquierda, el Partido Comunista, los partidos nacionales, el Partido Demócrata Cristiano y los partidos socialistas. Digamos que cualquier católico del movimiento que militase en esas 5 líneas estaba dentro de la línea de liberación del pueblo latinoamericano. Esto estaba atravesado por el problema de la violencia. Recuerdo acá, entonces traigo acá a Tucho, a quien estaba olvidando, Tucho Metol Ferré, que nosotros lo obligamos a leer Althusser, porque él no sabía quién era Althusser. Y que la primera vez que vino para leer El Capital bajo el brazo, dijo, Althusser Tucho, le decíamos nosotros, critica a Marx por lo que no ha escrito. Esa fue su definición de Althusser, Tucho que tenía frases luminosas. Y Tucho estaba angustiado por el tema de la violencia y por la radicalización del secretariado. Y él tenía una visión peculiar de la iglesia y de la política, pero en todo caso encontró en nosotros y nosotros en él un interlocutor sólido. Iván sostenía que Tucho era tan realista que podía ser conservador, se lo dijo en su cara. Pero fue un debate, un contrapunto intensísimo. Y digo de violencia porque él estaba angustiado con la violencia, pero la violencia era un signo de la época. En El Salvador el Partido Democristiano había tomado el poder por la fuerza. La democracia cristiana venezolana, algunos militantes se habían ido a la montaña con un grupo de militares de la Fuerza Aérea. Ni qué decir en Chile las evoluciones. Los cristianos en Perú, ¿dónde íbamos a pensar? ¿Con cómo iba a ser la revolución con la nueva izquierda? Que venía en parte del APRA y en parte de la influencia cubana, que había optado por la violencia. El sello fundacional de la nueva izquierda es la guerrilla. Y que siguió pensándola durante mucho tiempo hasta que la descartó. Ahí apareció Sendero, con la cual yo por lo menos tomé una distancia y creo que todos. En el movimiento ya mucho más grandes, muy fuerte. Pero en ese entonces, eso era... el Partido Socialista Chileno era más radical que cualquiera de nosotros, el MIR chileno, los partidos nacionales, las vertientes nacionales, MLN, Tupamaros. La violencia estaba en el momento, y este era otro de los grandes desafíos. Y estaba la teoría, yo hablaba del marxismo, y recuerdo a Humberto Miglorici en la reunión de asesores de Cali, y que estábamos conversando, por supuesto, con una buena dosis de ron, que no podía pronunciar la palabra sobre determinación ni epistemología, porque el ron no se lo permitía, pero esas eran las discusiones que teníamos sobre las categorías teóricas y científicas, utopía, que estaban en la ciencia de ese momento. Gilberto Jiménez en la reunión de Lima, de Zona Andina, una reunión excepcional, el cuaderno lo perdí yo cuando los militares, la policía me arrestó en Buenos Aires en diciembre. Ahí tenía mis notas de la reunión de Montevideo y la reunión de Lima, las perdí. Gilberto Jiménez, que nos asesoró en esta reunión, fue el asesor en esta reunión, usó a Pulanzas como marco teórico para el análisis de la coyuntura. Brillante, es otro que no hay que olvidar, después dejó el sacerdocio. Y entonces estábamos con el marxismo y estábamos frente a la violencia. ¿Qué teología, qué reflexión de fe podía resistir la tensión de estas demandas? Y yo pienso, ¿no? Yo digo, estoy felicísimo de haber sido parte de esa generación.
Si en el año 69 o 68 o 70, 71, alguien me hubiese dicho que nosotros no íbamos a hacer la revolución, yo hubiese dicho que estaba loco, estaba convencido que nos traíamos abajo el régimen y América Latina se abría una nueva época, la iglesia se abría una nueva época, etc. Éramos un grupo, no sé si decir arrogante, entregado, convencido y desafiante en el buen sentido desde nosotros a lo que eran las estructuras tradicionales. Pero después sobrevivieron las dictaduras y también las vivimos. Washington hablaba del Plan Cóndor, ¿no? Andrés Campos terminó torturado en Brasil, en San Pablo, y nosotros echados de Montevideo. Pero para que se den cuenta del clima de iglesia, la única pregunta que hizo don Paulo Evaristo antes de ir a buscar a Andrés en los cuarteles del ejército o la policía en San Paulo, dijo, ¿están seguros que no se ha ido con una mujer? Digo, no, monseñor, yo desde Buenos Aires hablaba con Brasil. No, monseñor, estamos seguros. Muy bien. Entonces, Andrés apareció días después, yo no lo vi, porque creo que estaba preso, y se fueron con Pellegrini a Roma. Yo volví a Montevideo en abril del 72 a recoger los libros del centro de documentación. Nuestros documentos estaban encajonados. Y llegó don Joaquín Ruiz Jiménez, enviado por el Vaticano. Cuando yo me encontré con él, estaba con Lucho Meyer, de Paraguay. Don Joaquín Ruiz Jiménez me dijo, Gilberto, ¿qué tienen acá? Bueno, dije, don Joaquín, Marx y Lenin enteritos. No me importa, me dijo, eso a mí no me importa. ¿Tienen armas? No, no tenemos armas. Ah, yo estoy tranquilo. O sea, él pensaba que el secretariado, o sea, no sé si lo pensaba, pero se quiso asegurar de que no tuviésemos armas en esos cajones. Entonces, por supuesto, los militares o la policía testió, no sé cuántos cajones serían, los fuimos a buscar con Washington en Lima, 10 de 30 y listo, eran todos libros y nos dejó salir. Pero la dictadura era la dictadura. Yo ahí me encontré con Rafael Mentive. Ya las patrullas en las chanchas, creo que eran, Washington se acordará mejor que yo, y la policía y ejército patrullaba con los cañones de los fusiles saliendo cruzados por las puertas abiertas. Y uno caminaba como podía. Yo le dije a Rafael, él me advirtió, me dijo, mira, te puedo comprometer mucho. Dije, bueno, quiero verte. Así que nos encontramos en el parque, en los parques del Centenario. Pero esta mezcla de vida, Rafael Mendive y yo, Joaquín Ruiz Jiménez preguntándome si había armas, y estas tensiones concretas, porque yo volví a Montevideo, oscilando entre el miedo que tenía y el deber y las ganas de recuperar los libros. No vine campante a Montevideo después de que nos echaron. Vine asustado, pero convencido. Dije, no, esto no se pueden quedar los militares, no se pueden quedar con esto. Y además, si ya viene un enviado Vaticano y no va ninguno del secretario a buscar los libros, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Venga usted a Montevideo. Y estas tensiones personales, estas preguntas, estos idas y vueltas, también tenían que ver con las tensiones políticas, ideológicas, teóricas, científicas, con las opciones que habíamos hecho. Y con el dar la cara, una de las cosas que yo pensé cuando volví a Montevideo, dije, bueno, que me vean quién soy, y si me agarran, listo. Pero yo no voy a dejarlos a ellos con nuestras cosas en su poder sin por lo menos venir a buscarlas, etc. O sea, yo creo que, por supuesto, la teología de la liberación siguió creciendo, grandes aportes, yo rescato para mí quizá el crucial, por supuesto, la afirmación del Señor de la historia, Jesús, y la historia única. Cuando Gustavo establece y plantea que solo hay una historia en el universo, la historia del universal de la salvación, que incluye la historia
de la salvación en los tres niveles que él planteaba de los seres humanos. No hay dos historias, la historia de la salvación y la historia de la humanidad. Está metida en la historia de la salvación. Y creo que ese momento teórico, político, de compromiso personal, fue un momento donde el secretariado escuchó, recibió todas estas voces uruguayas, peruanas, brasileras, europeas, y hizo una síntesis. Y en eso tuvimos mucho que ver todos. Una vez que Luis Fernando Crespo pasó a una reunión, no sé si ya Paul era nuestro asesor, pero no teníamos asesor después de Pellegrini, él al salir, yo salí a despedirlo y me dijo: Gilberto, estoy impresionado con toda la información que tienen ustedes, que manejan ustedes. Porque era una reunión donde volvían, después de estas misiones largamente preparadas que han relatado Washington y Teresina, y por supuesto, había volúmenes de información, y Luis Fernando, que no es un improvisado, lo puede testimoniar Carmen Ames también, y quedó sorprendido del volumen de información y de experiencia que traía el secretariado. Entonces quiero decir que había una sintonía, iglesia, complejidad política, teorías, descongelamiento del marxismo, teología de la liberación como respuesta a los desafíos políticos y de fe del momento, y proyecto político, cuya validez no ha refutado la historia. Argentina tiene hoy casi 50% de porcentaje de pobreza. Por A o por B. Hubiese venido bien un cambio social, no cabe la menor duda, en América Latina. Bueno, yo estuve largos años cerca del secretariado hasta que un día decidí que me iba a volver a peronizar. No vería más extranjeros, estoy diciéndolo en broma. Y me metí con Perú. Nunca dejé el contacto con el secretariado mientras yo vivía en Lima, pero no tuvo la intensidad del periodo 70, 74, 75. Luis María Goicoechea y Paul Navesíes, la gente de Chile, me acuerdo Pinto, no me acuerdo su nombre, el nombre de pila. ¿Perdón? Sería Aníbal. Aníbal fueron grandes amigos míos, y los recuerdo mucho. Pero me orienté más en mis fuerzas a Perú. Con Carmen Ames creamos una cátedra en la Católica de Lima, Universidad Católica en Psicología, donde dimos marxismo y psicoanálisis, o sea, Freud y Marx. O sea, yo por eso digo que todavía algún hueso lo debo tener de color rojo. Y después me volqué, el año 79 me fui de la militancia política, porque encontré inaceptable una conducta de mis superiores, renuncié y me retiré, nunca más volví a militar en un partido, y sí me dediqué fuertemente a apoyar desde la psicología, el psicoanálisis, a la Iglesia Católica y sus obras en todos los niveles, parroquias, asentamientos, barriadas, en la universidad, lo que acabo de mencionar, hasta que nos echaron, porque ya un psicoanalista es sospechoso o un marxista es sospechoso, pero las dos cosas supera el nivel de sospecha y de tolerancia. Así que, como me dijo un obispo argentino, es zurdo y el psicoanalista es demasiado. Entonces, para la Católica de Lima también un momento dado fue demasiado, nos echaron. Y seguí trabajando en consultorio. Y en Argentina, cuando vine el año 87, seguí trabajando también con iglesias y sectores populares. Después sí en apoyo a vida religiosa, cosa que hago hasta ahora. Pero no he volvido a tener, ni he querido tener ninguna responsabilidad institucional en el movimiento. En Argentina, lamentablemente, no tenemos una comunidad estable de referencia. Pero, como lo han dicho todos, mantengo los ideales, las convicciones y las esperanzas.
Así que eso es lo que yo podría decir.